Amigos, estamos con un invitado muy distinguido, es el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es abogado, politólogo boliviano, y director del Instituto Interamericano para la Democracia con sede en Estados Unidos. Además, en su país él ha sido destacado ministro en 5 oportunidades en el periodo del expresidente Sánchez Lozada. Para nosotros es un privilegio que nos haya permitido estos minutos. ¿Cuál es la labor de los países demócratas en ayuda de Cuba? He escrito esta semana un análisis que se refiere al rol de las democracias frente al inevitable colapso de la dictadura de Cuba. Y para eso hay que mirar simplemente la realidad objetiva, o sea, la realidad real, lo que sucede. Cuba, el pueblo cubano está sometido a una situación de miseria extrema, no hay comida, no hay energía eléctrica, no hay posibilidad de que eso cambie, porque se ha mostrado una vez más el fracaso de lo que ellos llaman el sistema socialista o comunista, que es en verdad un sistema de crimen organizado transnacional. Hagamos un poco de historia respecto a la dictadura cubana. Llega a la dictadura el 1 de enero de 1959, hace 65 años, como un proyecto, entre comillas, revolucionario, que los primeros meses se proclama no comunista, pero después se vuelve comunista, porque se vuelve un satélite, se vuelve un elemento de la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Y así desarrolla Cuba y sobrevive como un estado parásito de la Unión Soviética en ese proceso que se denominó la Guerra Fría entre el bloque de los Estados Unidos capitalista y el bloque comunista de la Unión Soviética. Cuba sirve durante la década de los 60 en adelante, haciendo guerrillas en las Américas, invadiendo países, haciendo terrorismo, instalando mecanismos subversivos, todo criminal, hasta que en la década de los 80 se mete en el narcotráfico y de esa manera es la principal amenaza contra todo lo que es el sistema republicano y todo lo que es el sistema democrático en las Américas. Desde la guerrilla con el Che Guevara en la década de los 60 en Bolivia, pasando por la organización de los ejércitos de liberación nacional en Colombia, en Bolivia, los Tupamarus, los Montoneros en la Argentina, en el Uruguay, Sendero Luminoso, las guerrillas de diferente nominación en el Perú, el ELN también en Colombia y en el Ecuador, guerrillas como Álvaro Vive, las FARC en Colombia, en toda la región, puro crimen. Pero el gran fracaso de lo que es el sistema donde se priva la libre iniciativa y donde se priva la libertad lleva a la desaparición de la Unión Soviética. Primero cae el muro de Berlín y después desaparece la Unión Soviética en 1991. Entonces Cuba queda totalmente aislada y en un proceso de decadencia, no tenía quien la mantenga, que abarca toda la década de 1990, en el que vemos que el nivel de agresión a la democracia, el nivel de amenaza a la seguridad de los países y a la seguridad interna de las democracias baja, porque Cuba no tenía dinero. Simplemente sobrevivía en el denominado periodo especial sostenido por el Foro de Sao Paulo que habían creado con Lula da Silva, con los recursos de los trabajadores del Brasil, pero que de ninguna manera alcanzaban para conspirar. Y Cuba estaba agotada, estaba lista para devolverle la libertad y la democracia al pueblo cubano, cuando en 1999, en un periodo de hambruna también, en un periodo en el que no habían servicios, ahora están peor, aparece Chávez como presidente y después dictador de Venezuela y da dinero a Cuba, da petróleo a Cuba, salva a Cuba, y el siglo XXI se inicia en las Américas con un proceso que viene desde la sombra, antidemocrático, liderado por Hugo Chávez, con todo el aparato criminal de Cuba y el soporte del Foro de Sao Paulo operativo, que se llamaba primero Movimiento Bolivariano y que después se termina llamando Socialismo del siglo XXI o Castrochavismo, que tiene un punto histórico muy importante que es la muerte de Chávez. Chávez era el jefe hasta que muere, muerte muy favorable y muy oportuna para la dictadura cubana, que ya ha sido señalada por historiadores como autor de esa muerte, porque cuando muere Hugo Chávez, Cuba toma el control absolutamente de todo ese proyecto y el control de la región. ¿Qué quiere decir el control de la región? Se vuelve dueño de Venezuela, se vuelve dueño de las dictaduras que habían creado a ese momento en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa, en Nicaragua con Ortega y Murillo. Y en ese camino Cuba se va a Panamá
a la Cumbre de las Américas de Panamá, donde tiene relación directa a través del dictador Raúl Castro con el presidente de los Estados Unidos, y unos meses después establecen las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Cuba, o sea que Cuba se convierte en el país líder de América Latina. Esa es la historia, pero como el sistema no funciona sin libertad, han vuelto a quebrar. Años después, ahora en el año 2024, y desde hace un par de años, Cuba está en una situación de decadencia total, es el país más miserable de las Américas y compite en esa miseria con Venezuela. O sea, el año 1999 Venezuela era el país latinoamericano más rico y Cuba el país más miserable. Cuba se hace cargo de Venezuela y en vez de igualar para arriba con su sistema, arrastra a Venezuela a la situación de miseria en la que está hoy día. Entonces, este marco de referencia histórico nos muestra la razón fundamental por la que Cuba dictatorial es inviable. Es inviable porque el sistema de comunismo, de socialismo, de crimen organizado transnacional, aún convirtiendo esos países en narcoestados, aún generando ingresos a través del esclavismo, del arriendo de personas, de médicos esclavos, aún ejerciendo terrorismo y soportando el terrorismo en la región y en el mundo, no alcanza. ¿Por qué? Porque han liquidado el aparato productivo. El año 1959 Cuba era el país más importante de la región productor de azúcar, era exportador, era un centro de turismo. Lo mismo que el año 1999 Venezuela era el primer país petrolero de la región y casi del mundo, exportador, un país con libertad. Bolivia el año 2003 era la fuente más importante, el país más rico en recursos de gas y exportador de gas en la región. Y han liquidado eso porque acaban con el aparato productivo y llevan a los países a la miseria. Hoy día Cuba y Venezuela están en una situación miserable, Bolivia en crisis, camino a la pobreza definitiva, lo mismo que Nicaragua. ¿Por qué? Porque solamente hay prosperidad con libertad. Cuando se hace cargo el Estado, un grupo dictatorial que concentra el poder, concentra la corrupción y liquida la libre iniciativa, liquida la libertad y la propiedad privada, este es el resultado. Entonces, Cuba está en un colapso, ya está colapsada, y el único camino, la única salida es devolverle al pueblo cubano, que es la víctima, la libertad y la democracia. Y ahí viene el gran papel, el gran rol que las democracias de las Américas y el mundo tienen que cumplir, no como favor, sino como cumplimiento de sus obligaciones jurídicas por mandato de la Carta de la ONU, de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática Interamericana, del TIAR, de la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional, del Estatuto de Roma y de una cantidad importantísima de otras normas que tienen que ayudar a que prontamente y sin mayor sacrificio se reponga la libertad y la democracia al pueblo cubano. Estamos seguros que ese es el rol que compete a las Américas, a los países demócratas, y que sus palabras pues van en esa dirección. Compromiso para todos los países. Mire, ¿a dónde va Cuba? A más miseria, a más hambre, a que la gente se siga yendo, a que la dictadura siga explotando y matando de hambre a la gente, que de acuerdo a los informes de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Alimentos, la gente en Cuba hoy día consume menos del 50% de la proteína y del carbohidrato del alimento diario que necesita. Desde la comunidad internacional siendo cómplices de esa situación, pues no, lo que hay que hacer es actuar positivamente, no se necesita violencia, para que a través de los mecanismos internacionales se ponga en marcha un proceso de transición en Cuba para devolverle la libertad y la democracia, y para que la gente que detenta el poder lo ceda de una vez y rinda cuentas de las riquezas y de la fortuna que personalmente han amasado. Claro, esto tiene que surgir necesariamente de la reacción del pueblo cubano, que ya se está dando, ¿no? Ya se está perdiendo el temor y hay muestra de protesta que la dictadura no está pudiendo ya controlar. El problema es que lo único que funciona hoy día en Cuba es la represión. Entonces, esa represión tiene que ser señalada internacionalmente y tiene que cesar. Hay que dejar de enviar recursos a la dictadura cubana, porque con esos recursos no da alimento al pueblo, sino lo masacra. Hubo un gran levantamiento hace 2 años y más en Cuba, y ese levantamiento nunca ha cesado. El último informe de estadística seria realizado por organismos internacionales muestra que el mes pasado han habido 362 manifestaciones en Cuba. O sea, el pueblo está movilizado. Pero lo que pasa es que lo único que funciona es la represión. Hay más de 1.200 presos políticos. A la gente que sale a manifestarse por el solo hecho de pedir pan y vida le dan 5, 10 o 15 años de cárcel. Y de esa manera, con eso que se llama terrorismo de Estado,
que es el ejercicio de crímenes desde el poder para generar miedo en la población, es que se sostiene la dictadura. Pero hasta eso es insostenible en el corto plazo. Tenemos la responsabilidad de estar vigilantes y contribuir a la vuelta de la democracia a Cuba. Doctor, de otro lado, permítanos invitarlo a otro escenario, a un país vecino de Ecuador y el tema que tiene con México. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Yo considero que ese es un hecho ya superado. Ha habido una decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde se ha protegido el derecho de inmunidad de las embajadas, pero también la soberanía del país receptor, y donde se ha protegido y se ha declarado la vigencia del derecho de asilo, pero no para criminales que tienen sentencia ejecutoria. Entonces, todo lo demás ya es lo de menos, es el ruido que el gobierno paradictatorial de López Obrador, que ya se va a terminar en México, quiere producir y que no tiene éxito, porque internacionalmente hay dos demandas, la demanda de México contra Ecuador y la demanda de Ecuador contra México. Y yo personalmente considero el tema superado. Van a haber algunas escaramuzas adicionales motivadas básicamente por la situación servil que tiene actualmente la política exterior de México a las dictaduras, lamentablemente, con el propósito de tratar de amedrentar a los países donde hay prófugos de la justicia para que no actúen de la misma manera soberana como actuó el gobierno del Ecuador. Justamente esto va a ser un precedente dentro de las relaciones internacionales, particularmente para aquellos países que consideren dar asilo a personas que estén perseguidas por la justicia, no por su pensamiento, por su ideología, ¿no? El problema es que el derecho de asilo en Latinoamérica es un sistema que está tasado por una convención. Y a esa convención establece taxativamente que no procede dar asilo por delitos comunes, y menos a gente que está condenada por delitos comunes. Y los delitos comunes, entre otras cosas, son la corrupción, el robo, los delitos que se tipifican, que aunque hayan sido cometidos de manera pública, terminan siendo delitos comunes, más cuando tienen sentencia ejecutorial. Lo importante es recalcar aquí que ha habido proceso y hay una sentencia que tiene el valor de cosa juzgada, sobre la cual este tipo de gente está tratando de hacer algo que está sucediendo hoy día con un marco de gravedad en el Brasil. Sobre las sentencias ejecutoriales se están inventando las nulidades. O sea que vuelven a tomar el poder, ponen gente que responde a ellos en los poderes judiciales y anulan las sentencias. Lamentablemente eso está pasando en el Brasil con el caso de Lava Jato, donde después de que Lula ha llegado al poder, ha puesto primero a su abogado de ministro de Justicia, después lo ha puesto de miembro de la Corte Suprema de Justicia, y ahora resulta que se están anulando las sentencias de corrupción sobre el tema de Lava Jato, de manera que si eso se anula, Lula nunca ha sido culpable. Es parte de un sistema del crimen organizado para proteger delitos graves y delitos comunes, malversando el poder político. Y eso lamentablemente tiene repercusión en otros países como Perú, que también está pues en pleno proceso todos los casos de juzgamientos por el caso de Brecht. Doctor, permítanos ir a su país, que está atravesando por un momento preelectoral donde se ve la disputa entre Evo y Arce, y al parecer últimamente estos días ha habido un acercamiento. Mire, no hay que dejarse llevar por las manipulaciones o la creación de narrativas que se hace en Bolivia. El tema es que hay que mirar de nuevo la realidad objetiva, que en Bolivia tiene tres características. Primero, Bolivia es una dictadura satélite del sistema de Cuba y Venezuela, del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Segundo, por lo tanto, en Bolivia no hay condiciones de democracia para hacer elecciones libres y limpias, porque Bolivia tiene más de 300 presos políticos, Bolivia tiene más de 10.000 exiliados, en Bolivia hay persecución política, no hay Estado de Derecho, no hay separación e independencia de poderes, y ni siquiera ya hay sufragio universal. Han liquidado el voto universal. Y tercero, la gente que detenta el poder en Bolivia tiene amo. Evo Morales y Arce Catacora tienen su jefe en Cuba, donde van frecuentemente, o van a Venezuela a que les den instrucciones. Y todo lo que están montando ahora es una narrativa para mantener al pueblo ocupado cuando el país está en una crisis económica creciente. No hay dólares, han hecho desaparecer la riqueza del gas, y lo que viene es el camino de Cuba y Venezuela, el camino de la miseria. Entonces, esas tres características son importantes para tener
la conclusión de que esto es simplemente una farsa. Primero, Bolivia es una dictadura satélite castrochavista. Segundo, no hay condiciones para hacer elecciones en democracia, no hay ningún elemento esencial de la democracia con presos políticos. Y tercero, los detentadores del poder tienen jefes extraterritoriales en las dictaduras de Cuba y Venezuela y por lo tanto son unos vendepatrias, son entreguistas que van a hacer en Bolivia lo que sus amos les digan. Este es un tema transnacional. Bolivia ha sido víctima de una agresión transnacional que han disfrazado como si fuera un movimiento pseudo indígena o pseudo popular en Bolivia. El golpe de Estado del año 2003 fue un golpe transnacional, castrochavista. La instalación de Evo Morales, que nunca hubiera llegado a la presidencia, ha sido una digitalización, una operación, una mecánica operada desde Cuba y que ahora se profundiza con la aparición del embajador espía, del embajador americano que ha resultado ser espía cubano, que ha sido quien el año 2001 en adelante fabricó a Evo Morales en Bolivia a través de evitar que Evo Morales vaya a la cárcel y a través de lo que se llamó el rochazo en pleno proceso electoral para el año 2002. O sea, hay muchas cosas que están apareciendo. Bolivia ha sido víctima y la democracia y el pueblo boliviano hemos sido víctimas de una conspiración transnacional operada por Cuba a través del propio embajador de los Estados Unidos que ha resultado ser un espía. ¿Quién puede resistir semejante conspiración? Entonces, así han puesto al narcotraficante más importante de Bolivia, Evo Morales, jefe de las 6 federaciones de productores de coca y de cocaína, en el gobierno y ahora es el dictador en jefe. Doctor Sánchez, muchas gracias por estos minutos. Esperemos en verdad que la democracia se fortalezca en nuestra región y que personalidades como usted vuelvan a su país en medio de la democracia. Gracias, don Marino, gracias, muy amable.